Bueno, primero que nada, les agradezco mucho a todos los que están aquí acompañándonos, todos los que están como oyentes y a las panelistas que se están dando este tiempo para compartir sus conocimientos. Y principalmente gracias a la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, que es la AMEF, por ser nuestros hosts esta noche en este panel tan interesante. Epigenética, dejando huellas saludables en nuestros genes por medio del lifestyle. Para que conozcan un poquito más de la MEF. La MEF es una organización que comenzó el año pasado aquí en México, pero la medicina de estilo de vida ya lleva varios años en otras partes del mundo y es un tema muy interesante. Lo que hacen o lo que está haciendo la MEF aquí en México es pretender reunir a todos los profesionales de la salud que quieran tener un enfoque más integral y un acercamiento más integral con sus pacientes, tomando en cuenta todos los aspectos de estilo de vida. Sueño, salud emocional, tener una vida libre de sustancias adictivas, la alimentación, el movimiento, las relaciones afectivas. Quienes estamos ahorita en el proceso de certificación y he tenido el honor de conocer a muchas personas, somos personas que confiamos plenamente en que el estilo de vida es la herramienta más importante con la que debemos de tratar a nuestros pacientes, nunca dejando a un lado todo lo que es los medicamentos, cirugías cuando son necesarios, tratamientos más médicos, pues, pero siempre utilizando el estilo de vida como una forma en la que el paciente pueda tener un mejor apego, un mejor outcome a todo lo que está pasando en ese momento. Les quiero decir que el primer congreso de la MEF va a ser este noviembre, el 19 y 20 en la Ciudad de México. Para que tengan más informes sobre esto, pueden escribir directo a su Instagram y ellos les pueden estar contestando todas las dudas. Y también los pueden buscar en su página, que aquí se les dejo, es https://amef.org. Ahí pueden conocer quiénes son parte de esto, si les gustaría ser miembros de esta asociación, toda la cuestión de educación que están dando, eventos que va a haber, y ahí viene toda la parte del contacto. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar. Entonces, primero que nada les quiero presentar a nuestros panelistas. Voy a empezar dando una breve descripción de cada uno de ellos. Comenzamos primero con Gabriela Hernández. La licenciada Gabriela Hernández, ella estudió Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Tiene un posgrado en Obesidad y Trastornos de la Alimentación por la Universidad Autónoma de Barcelona y también tiene una maestría en Nutrición Internacional con especialidad en Nutrigenómica y Biotecnología por FUNIVER y la Universidad Europea del Atlántico. Ha trabajado como nutrióloga clínica y en investigación en nutrición en diversos hospitales públicos y privados en varios países como México, Estados Unidos y España, y ha sido profesora de cátedra en licenciatura de nutrición en el TEC de Monterrey. Actualmente forma parte de la MEF, es parte del equipo de Genovive Latinoamérica y tiene su práctica privada en el Hospital Zambrano de León en Monterrey, Nuevo León, y participa en diversos proyectos de emprendimiento en salud. Entonces, ella es Gaby. Ahora, la licenciada Tatiana Palazuelos. Tatiana estudió la carrera de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, igual en la Universidad Iberoamericana. Mucho tiempo se dedicó en toda esta parte de cirugía de obesidad y el tratamiento de obesidad mórbida en el Hospital ABC Campus Observatorio. Asistió a diversos congresos internacionales donde participó como ponente y tuvo varias publicaciones. Y es en el 2011 cuando participa en el Food and Nutrition Conference and Expo, donde entró en contacto con la nutrigenética por medio de la empresa americana Genovive y fundó la filial en México y Latinoamérica. Actualmente es directora de esta clínica y continúa también con su práctica clínica en la Ciudad de México. También nos acompaña la licenciada Elsa Ibarra. Elsa es egresada de la Universidad de Anáhuac. Comenzó su práctica profesional utilizando la herramienta de Genovive en el 2014 y ha tenido la oportunidad de dar cursos para preparar a nutriólogas interesadas en esta herramienta. Ha tomado cursos con diferentes figuras importantes en la nutrigenética y desde un punto de vista de más diversidad, con el uso de esta herramienta y su filosofía, ella no se centra en el peso, sino en lograr que los pacientes reconecten con su cuerpo, que se reconcilien con él y intenta dar un tratamiento personalizado buscando el bienestar general y a través de la nutrición intuitiva. Y
Nuestra cuarta panelista es la doctora Mónica Garza. Ella estudió la carrera de médico cirujano y partero en la UDEM y en ese tiempo tuvo la oportunidad de hacer varias rotaciones en el extranjero. Por ejemplo, estuvo en la universidad en Beijing University en China. Tiene una maestría en nutrición y dietética con especialidad en nutrigenómica y alimentos funcionales por la Universidad Internacional Iberoamericana. Tiene formación académica en diversos cursos y posgrados y diplomados enfocados en partner también de Genovive. En el 2018 participó como ponente en el Congreso de Personalized Nutrition en la ciudad de Seattle y expuso los resultados del estudio de nutrigenética en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Forma parte del equipo multidisciplinario de la Clínica de Cirugía Bariátrica del Dr. Jerónimo Monterrubio y es la primera acreditada en Bariatric Care Specialist in Metabolic and Bariatric Surgery en nutrición en México. Es socia activa de diferentes asociaciones que están aquí en México de obesidad. Ha participado como ponente, coordinadora y profesora en diferentes congresos y tiene su práctica privada también en Monterrey, en el Christus Muguerza Sur. Y bueno, pues yo soy su moderadora, yo soy Ale Ponce, soy graduada de la carrera de nutrición del TEC de Monterrey, tengo una maestría en nutrigenómica y nutrición personalizada por la Universidad de las Islas Baleares y una maestría en educación por el TEC de Monterrey. Di un tiempo clases en preparatoria y a nivel profesional en diversas universidades públicas y privadas en México y he sido profesora y ponente en congresos a nivel internacional y nacional. Soy promotora del uso de la nutrigenética en 3 áreas en las que yo tengo más experiencia, que es nutrición preconcepcional, nutrición en pacientes postinfartados y nutrición para pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos. Fui parte del Newborn Expert Team, de Mead Johnson durante 2 años. Actualmente tengo mi práctica privada. Trabajo también con un equipo en Portugal que se llama Quina, dando asesoría sobre nutrigenómica a diferentes empresas. Di una TED Talk en el 2017 sobre nutrición preconcepcional y estoy por publicar un libro sobre Healthy Aging. Entonces, bueno, somos nosotras quienes estamos aquí. Muy contentas de estar con ustedes. Y bueno, entonces vamos a platicar hoy sobre epigenética. Sé que muchos de ustedes son profesionales de la salud. Está padrísimo quienes ya conocen sobre epigenética, pero también sé que hay muchas personas que a lo mejor no conocen tanto sobre este tema. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a ver un video cortito de 4 minutos y medio que explica perfecto qué es la epigenética. Y después de esto ya comenzamos con el panel, pero quiero que quede muy claro y que logren visualizar qué es el epigenoma, ¿ok? Entonces, déjenme, lo voy a poner aquí. Denme un segundito. Muy bien, vamos a ver. Ok. A ver. Entonces, me dicen si se escucha, porfa. Genetic carbon copies. A ver, déjame lo empiezo. Aquí está. Identical twins are genetic carbon copies. The DNA sequences of their genes are exactly the same. Yet physically, identical twins become increasingly different over time. Why is this so? Ale. Genes provide the instructions for the que no se ve la imagen, solo estamos oyendo. Ah, ¿no se ve la imagen? No, o sea, se ve blanco y no se ve el video. Ya. ¿Será que no se pueda compartir, Víctor, el video como tal? Habría tal vez que seleccionar la pantalla que quieres compartir del browser donde estás mandando el video. Sí, lo estoy poniendo. A ver, vamos a ver. Déjenme checo a ver si ya. ¿Ahí ven? Sí. Ok, mira eso. Ok. ¿Ahí sí se ve? Sí, hazlo grande. Ya. Identical twins are genetic carbon copies. The DNA sequences of their genes are exactly the same. Yet physically, identical twins become increasingly different over time.
Why is this so? Genes provide the instructions for the development and maintenance of the body. Yet a second set of instructions, known as the epigenome, interacts with DNA to activate or suppress the expression of particular genes. Certain chemicals, known as epigenetic tags, turn genes off or on without changing the underlying genetic code. During fertilization, one set of chromosomes from dad and one set of chromosomes from mum are combined to form an embryo. Epigenetic tags are erased from mum and dad's chromosomes during the first days after fertilization. However, on some genes, the tags remain. These are known as imprinted genes. Identical twins result when a single embryo splits in two. Each embryo has the same genome and the same epigenome. As the embryos develop, cells differentiate into distinct types such as bone, muscle, and skin. As each type specializes, epigenetic tags activate and silence specific genes, leading the cells to specialize further. Each cell type gradually takes on a unique epigenetic profile. Because the twins share the same environment, their epigenomes are very similar at birth and through the early years of life. As the twins age, their environments begin to differ. Their genomes remain the same, but signals from the environment act on the twins' epigenomes to activate and silence different genes. Diet, for example, is an environmental factor that can have an effect on the epigenome. Differences in physical activity can also cause epigenetic differences between the twins. Exposure to toxins can influence the epigenome. Stress also plays a role in shaping the epigenome. By the time the twins are well into adulthood, their epigenomes, thus gene expression patterns, are very different, making each twin unique. Listo. Entonces, vimos, ¿no? Están los genes. Quizá aquí, los que estamos aquí, no tenemos todos como un gemelo idéntico para estarnos comparando. Pero entonces, están los genes de las personas y la epigenética es lo que está sobre estos genes. Entonces, ya nada más para que lo tengan súper claro cómo se ve esto, porque todos sabemos cómo se ve el ADN, pero a lo mejor no todos sabemos cómo se ve el epigenoma, es más o menos así. ¿Ok? Entonces, hay una cuestión de metilación que tiene que ver con epigenoma, donde puede actuar los alimentos, el alcohol y demás.
Hay otra forma del epigenoma que son las modificaciones covalentes de los histonas y hay otro que regula la expresión de estos genes. Entonces, nada más para que vean, así se ve la epigenética. Son como estas, como candaditos que se ponen arriba de los genes y es justo de estos candaditos de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, ya una vez que lo tenemos súper claro, vamos a comenzar nuestro panel. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ok, entonces, habiendo visto el video anterior, comenzamos con nuestra primera pregunta. Entonces, si quieren, empezamos con Tatiana y luego con Moni. ¿Por qué es importante conocer el perfil genético o los genes de una persona cuando es el ambiente el que modifica la expresión de estos genes? Entonces, comenzamos con Tatiana. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, pues como venía ahí en el video, otro ejemplo muy, bueno, uno que leí hace poquito en un artículo que me gustó, es que, bueno, nuestros genes es como ese instructivo que viene con una tinta indeleble que no se puede cambiar nunca, pero el epigenoma o la epigenética lo que hace es como encima de esos genes que se puede poner con lápiz, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes piensan en cuando van a una consulta del médico o de nutrición, siempre les preguntan así como, ¿hay alguien de tu familia tiene diabetes, sobrepeso, obesidad? Y ya desde ahí estamos usando un poquito de estos conceptos genéticos en donde parecía por lógica que pues si unos parientes tenían sobrepeso, pues entonces yo también iba a tener sobrepeso, ¿no? Pero se ha visto también que pues no necesariamente los genes son el destino, o sea, no tiene que ser así. Entonces ahí es justamente a donde se vio como que esta influencia del estilo de vida, ¿no? Entonces, un ejemplo que siempre yo uso o últimamente usamos mucho es un gen que está súper de moda para los que ya están en este ámbito de la nutrigenética o cuando se empieza a oír de nutrigenética, que es el gen del metafolato reductasa. Y este gen es un gen súper común en la población mexicana. Entonces nosotras, por ejemplo, en Genovive trabajamos en consulta y lo vemos súper común en nuestros pacientes, que tengan una variante de este gen que lo que hace es que te pone en más riesgo de que te dé una enfermedad coronaria, un accidente vascular cerebral, otra cosa es que tiene que ver con la producción de neurotransmisores. Y entonces ahí la cuestión es que sí hay algo que puedes hacer con tu dieta para como que contrarrestar el efecto que tiene este gen. Y entonces me dirían, bueno, pero si ya sabemos que los mexicanos tienen el gen mal y ya sabemos que no pasa nada si te tomas si das las mismas recomendaciones, ¿por qué no se las damos a todos? Y bueno, lo importante aquí entender es que no es estudiar un solo gen así como un guamazo para cada gen, sino como cómo están jugando en conjunto estos genes para poder hacer la recomendación. Entonces, en el caso de este gen, pues dependiendo qué variante genética tengas, te podemos dar folatos, ¿no? Y los folatos pueden ser en la dieta, puede ser espinacas, etcétera, pero cuando ya tienes una variante genética mal, tienes que aumentar a nivel de ya suplementar, ¿no? O sea, una pastilla como tal. Entonces, si tú no tuvieras tu perfil, yendo a la pregunta de Ale, si tú conoces tu perfil genético, es más fácil que lo sientas como más personalizado. Hay muchos estudios que nos dicen que 100% la gente cuando ya lo ve, así como, cara, es como cuando ves tu colesterol y dices, híjoles, pues sí le voy a tener que bajar a la comida, ¿no? Lo mismo sucede con los genes, o sea, si ya te dicen tienes este gen con una variante que no es buena y para contrarrestar simple y sencillamente te tomas tu pastillita o mejoras esto en la dieta, es más posible que pueda haber ese cambio y ya no estamos jugando al ojo de buen cubero, como decimos. Muy bien, thank you. Y Moni, ¿qué nos dices? ¿Por qué es importante conocer el perfil genético de una persona cuando es el ambiente el que modifica la expresión de los genes? Claro, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Nosotros en cirugía bariátrica, yo creo que lo resumiría en, nos interesa mucho evitar la reganancia de peso a largo plazo. Y entonces nos interesa tanto conocer tanto el perfil genético del paciente como el ambiente. El perfil genético nos permite dar mejores decisiones en el tratamiento, lo que hoy conocemos como
medicina y nutrición de precisión. Y el ambiente, me interesa conocer a qué ambiente estuvo expuesto mi paciente que le dio esta predisposición a desarrollar obesidad. Entonces, lo explico de esta manera. Cuando llegan pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica, digo, ya hablamos pacientes con obesidad que por norma oficial mexicana son aquellos que tienen un IMC igual o mayor a 35 asociado a una comorbilidad o igual o mayor a 40, ¿no? Y entonces vienen a la clínica y pasan por diferentes, por todo el equipo multidisciplinario, por diferentes valoraciones. Y en una de esas valoraciones nos interesa mucho conocer su historia detrás del peso. Todos tienen una historia diferente y distinta. Y le preguntamos tal cual, ¿cómo fue que empezó a desarrollar obesidad? ¿No? O sea, incluso le pedimos literal que lo manifieste así en una línea del tiempo, desde bebé hasta adulto. Nos interesa mucho conocer, por ejemplo, cuál fue el peso que tuvo al momento de nacer. Eso es muy importante para nosotros. Y entonces ellos empiezan a decir como los factores que pudieron haber sido, ¿no? Esos factores, ese ambiente al que estuvieron expuestos. Y esos factores precisamente son los que tenemos que tratar. Porque si yo tengo a mi paciente y digo, durante todo este tratamiento después de su cirugía, le va fantásticamente bien, llega el año, llega a su meta, y estando en su meta, él regresa al ambiente que le hizo originalmente tener obesidad, las probabilidades de reganancia de peso pues son bastante altas, ¿no? Un ejemplo muy bobo que también pongo en consulta, y yo siempre les digo, a ver, imagínense, igual aquí al público, o sea, imagínense que diagnostico a un paciente con diabetes tipo 2 y viene a la consulta con una hemoglobina glicosilada de 8 y glucosas de 200 y le digo, bueno, a ver, tranquilo, no te preocupes, vamos a trabajarlo. La mando con la endocrinóloga, con todo el equipo y le doy su tratamiento nutricional, su ejercicio, su medicamento, todo. Y llega meses después con glucosas de 90. Yo les preguntaría a ustedes, a ver, ¿ese paciente se curó y dejó de ser diabético o está controlado? La respuesta correcta es que está controlado, ¿de acuerdo? Entonces, en la obesidad es algo similar. Puede ser que metabólicamente hablando o la obesidad metabólicamente hablando no tiene cura, solamente se controla. Habrá opiniones a favor y habrá opiniones en contra, pero hasta la fecha no hay un solo método que nos cure la obesidad, o sea, no hay algo ahorita que la cure realmente, ¿no? Siempre existe la posibilidad de reganancia de peso. Entonces, ¿cómo puedo controlar este paciente que ya llegó a la meta? ¿Cómo le hago para que no vuelva a expresar otra vez obesidad en su vida? Y ahí es donde ambos me sirven, tanto el perfil genético del paciente como el ambiente al que fue expuesto. Modifico el ambiente, le doy mejores decisiones en su tratamiento con su perfil genético y logramos de cierta manera evitar la reganancia de peso a largo plazo. Súper, súper, muchísimas gracias. Perfecto, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta va para la licenciada Elsa. Elsa, ¿nos podrías hablar sobre cómo la alimentación puede mejorar o afectar el perfil epigenético de un paciente cuando sí se conoce el ADN de esta persona? Entonces, cuando ya conocemos los genes, ¿cómo podemos influir sobre esta partecita arriba de los genes, sobre la epigenética? Hola Ale, y buenas noches a todos los que están aquí. Esta pregunta me lleva mucho a pensar en un ejemplo que siempre le pongo a mis pacientes, porque la verdad la primera vez que yo estuve expuesta a la genética dije, híjole, esto no es lo mío, está muy difícil de entender. Y fue con ejemplos así con los que dije, wow, o sea, ya entiendo y lo quiero en mi vida y lo quiero para los que se acerquen a mí como profesional de la salud. Y es un ejemplo de una balanza muy sencillo. En una balanza, por un lado está nuestro estilo de vida y por otro lado está nuestra genética. Y esta balanza es la balanza del bienestar. Entonces, lo que queremos es equilibrar nuestro estilo de vida y nuestra balanza. Posiblemente, como lo menciona Moni, ¿no? Tenemos un estilo de vida que nos expone a ciertas condiciones, a ciertas enfermedades y nos está jalando. O puede ser al contrario, ¿no? Posiblemente tenemos unos genes que no están en su mejor expresión o que no están en su mejor variante, entonces nos están jalando. ¿Cómo le hago para nivelar? Pues hoy en día tenemos una gran herramienta y una gran ventaja en nuestras manos, que es poder conocer este lado de la balanza. Muchas veces estuvimos a ciegas, ¿no? Y estas pruebas de genética lo que nos hacen es quitarnos esta venda y decir qué hay de este lado, ¿no? Y de este lado está el mal
a lo mejor mal expresados ciertos genes que yo entendiéndolos puedo saber qué estrategias específicas puedo implementar del otro lado de la balanza, que es mi estilo de vida, para entonces equilibrar, ¿no? Y voy a poner un ejemplo en concreto, a lo mejor del gen ENOS, que se trata de la producción del óxido nítrico, y que este nos ayuda a vasodilatación, a aumentar resistencia, mejorar recuperación, oxigenación, etcétera. ¿Qué pasa si este gen en el lado de nuestra balanza está en una mala expresión o una expresión intermedia y entonces no oxigeno bien, no rindo tanto en mi ejercicio o tiene alguna relación con alguna condición cardíaca? Lo que puedo hacer conociendo esta información entonces es saber que me voy a beneficiar de un suplemento como la arginina, por ejemplo, que va a mejorar como esta oxigenación, o algo muy, muy fácil que puede ser el betabel, ¿no? Yo les digo, fíjense en los jugos de pre-workout, ¿no? Todos son morados. ¿Por qué? Porque tienen betabel y ayuda para aumentar esta oxigenación. Entonces, con este ejemplo de la balanza podemos entender cómo, conociendo los genes, podemos tener recomendaciones específicas para cada persona y poder equilibrar por medio de sus hábitos y su estilo de vida esta balanza del bienestar. Y así como con el ejemplo de Lenos, pues hay ejemplos de muchísimos genes más, como el que ya platicaron del metilfolato, o genes que tienen que ver con la acumulación o el metabolismo de grasas, donde nos vemos también como el IL-6 o el papar gamma, donde nos vemos beneficiados de en nuestro estilo de vida incluir suplementos de omega 3 o tomar o hacer un uso más recurrente del té verde, por ejemplo. Y así es como yo logro como transmitir esta importancia de conocer nuestros genes para saber específicamente qué podemos hacer para mejorar o nivelar esto. Súper, súper bien. Muchísimas gracias. Creo que quedó súper claro. De todas maneras, si alguien va teniendo preguntas, las puedo ir poniendo en el chat. Ahora, la siguiente pregunta va para la licenciada Gaby, la maestra Gaby. Gaby, tu tesis de maestría y de especialidad de nutrigenética es en salud preconcepcional. ¿Podrías explicarnos qué otros factores, además de la alimentación, que fue un tema que ya explicó un poquito Elsa, que explicó también Tatiana, qué otros factores tienen influencia sobre el perfil epigenético de las futuras generaciones? ¿Y cómo podemos intentar un poco asegurar que este perfil epigenético sea mejor que el de nosotros? Intentar crear superhumanos, vamos a decir. Sí, gracias por la invitación, Ale, también. Y hay que hablar también que quede claro que estas etiquetitas epigenéticas que se ponen encima de los genes, no solo hay que darles una connotación mala, ¿no? Sino también, pues nuestra raza ha supervivido y hemos sobrevivido como seres humanos por estas etiquetitas también que se nos han puesto a lo largo del tiempo, ¿no? Y hablando de salud preconcepcional, y como dice Sale, mi tesis, que fuiste mi asesora de la tesis, actualmente las teorías de la salud preconcepcional te hablan de que son teorías, obviamente, y ahorita les voy a explicar por qué, de que puede ser mucho más importante, hablando de la salud de mis hijos o de mi descendencia, puede ser mucho más importante el estilo de vida y la alimentación que papá y mamá lleven previo a la concepción. ¿Por qué? Porque un hijo se va a formar de 50% papá y 50% mamá, ¿ok? La mezcla de ese 50% y el 100% va a ser el material genético del papá y de la mamá que se formó tiempo antes de la concepción. Entonces, todas esas etiquetitas o cambios epigenéticos que se den en el momento en que se está formando el óvulo y el espermatozoide tienen un efecto directo en la salud de ese futuro hijo que se va a formar al momento de la concepción. Entonces, quitando lo que ya explicó Elsa de la parte de alimentación, sabemos que hay muchos otros factores que influyen de la misma forma que la alimentación en poner estas etiquetitas encima de los genes, como por ejemplo puede ser el estrés, tabaquismo, consumo de alcohol, todo esto en el momento en el que se están formando los espermatozoides y los óvulos, porque lo importante de la formación de los espermatozoides y de los óvulos es que se forma el material genético de mi futuro hijo, ¿sabes?
Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Hay muchísimos estudios, por ejemplo, si pensamos un poquito en fisiología y hablamos, por ejemplo, del espermatozoide, el material genético de un espermatozoide no se contiene en un núcleo, está en el citoplasma. Es de los pocos materiales genéticos que no se contienen o no tienen una protección como tal. Entonces, el material genético de un espermatozoide está muy expuesto a todo el daño que venga de alrededor. Y aquí un ejemplo que les quisiera dar es el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo, los metabolitos y todos los residuos del tabaquismo tienen un efecto muy importante a nivel de oxidación porque generan muchos radicales libres en el espermatozoide. Entonces, al todos estos radicales libres llegar al espermatozoide, alteran el material genético de esa célula que se va a transformar en vida, ¿no? Entonces, bueno, en la salud preconcepcional que hay que pensar, quitando la alimentación, que el estilo de vida es igual de importante que la alimentación, porque puede ir poniendo estas etiquetitas en ese periodo en el que se están formando los óvulos y los espermatozoides. Entonces, por ejemplo, en cuanto al estrés, hay un estudio muy interesante en ratas. Ese es algo que también les quería mencionar. Por ejemplo, la mayoría de los estudios que hay actualmente de traspaso de estos cambios epigenómicos a nuestra descendencia se tienen o se han evaluado en 1 o 2 generaciones nada más, quitando, por ejemplo, el estudio de la hambruna holandesa, en el cual se observó que este fue en el 44-45, cuando en la Segunda Guerra se hace este bloqueo en Holanda de alimentos y se afecta directamente a mujeres que ya estaban embarazadas o mujeres que concibieron con un estado nutricional muy afectado. Entonces, se tiene un estudio de qué pasó o qué fue lo que sucedió en 3-4 generaciones después de que se concibió en esa época. Entonces, ¿qué se observó? Que hay cambios epigenéticos asociados a la hambruna que pasaron ya sea papá o mamá. En el estrés, por ejemplo, hay un estudio que explica muy padre la forma en la que se transfiere estos efectos que tiene el estrés en los padres y cómo se transfieren a los hijos, ¿no? Es un estudio en el cual a unos ratones se les da a oler una esencia de cereza y al mismo tiempo se le dan unos shocks eléctricos en las patitas para infundir miedo, para infundir ansiedad, para infundir dolor, ¿no? Después, esos ratones los embarazan con ratonas que no habían tenido ese estrés, ni siquiera habían sido expuestos a ese olor, y se analizan los hijos. Se hace todo este análisis epigenético y se ve cómo están afectados todos estos genes de estrés en los hijos de estos padres que fueron infundidos con dolor, ¿no? E incluso se les acerca este olor de cereza y ellos, sin tener el estímulo y el shock eléctrico, ya sienten ansiedad, depresión, nerviosismo, miedo. Entonces, este es como un ejemplo en el cual vemos que no solamente la alimentación tiene un efecto, sino todo nuestro estilo de vida en el periodo preconcepcional va a tener un efecto en las siguientes generaciones. ¿Cuántas generaciones adelante? No se saben, porque también pues tenemos la parte positiva de la epigenética, ¿no? Entonces, no solamente es alimentación, es estrés, es consumo de alcohol, es tabaquismo, es actividad física, incluso es sobrepeso y obesidad. Súper bien, perfecto, Gaby, muchísimas gracias. Ahora, la siguiente pregunta va para la licenciada Tatiana. Entonces, y esto, bueno, va como información para todos, ¿no? Hay diferentes como ramas de la medicina, hay muchas que no contemplan o no quieren como contemplar el uso de medicamentos, pero la medicina de estilo de vida sí contempla el uso de medicamentos cuando es necesario, claro, por los profesionales que sean competentes para poder prescribirlos, ¿no? Entonces, dicho esto, Tatiana, te pregunto, ¿la medicina de estilo de vida contempla el uso de fármacos en caso de ser necesarios para los pacientes? Sabemos que dentro de tu práctica, tú eres la pionera en el uso de exámenes de farmacogenética con mucha variedad en diferentes padecimientos y ramas de la medicina. ¿Podrías decirnos cómo un estudio así puede tener influencia sobre la salud de las personas? O sea, ya dejando a un lado todo lo de nutrición, vámonos a fármacos.
¿Cómo tiene influencia saber cómo funciona un estudio de farmacogenética? Claro que sí. Bueno, la farmacogenética lo que está estudiando es de qué manera las personas podemos metabolizar los distintos medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que cuando el medicamento entra a tu cuerpo, se tiene que procesar, se tiene que metabolizar y va a salir por eliminación. Pero lo que hay que yo creo que, bueno, siempre, siempre les digo a los pacientes así como que, o sea, todos somos como un poco intuitivos en cierta manera, por ejemplo, con la alimentación o con ciertos alimentos que te dicen, híjole, no, es que a mí si me das el clorotimetón me duermo, inflamatorio me duele la panza, ¿no? Entonces, un poquito como intuitivos nosotros de este medicamento sí, este medicamento no. El chiste de la farmacogenética es que es increíble porque ya nos dice, de acuerdo a nuestros genes, qué medicamentos podemos procesar rápido, ultra rápido o lento o vamos a poner normal, ¿no? Entonces, otra cosa interesante es que al ser fármacos, o sea, no es lo mismo como la nutrigenética, que a lo mejor todavía no está tan bien regulado, con la farmacogenética. Algo súper importante de la farmacogenética es que existen ya guías, está aprobado por la FDA, existe o sea, unas guías que las puedes encontrar en internet, a donde viene, de acuerdo al medicamento y al estudio genético, si tienes que cambiar el medicamento o si tienes que ajustar las dosis, ¿no? Y muchas veces los doctores, cuando yo les he platicado y todo esto, como es algo muy nuevo, como que claro que entienden porque dicen, ah, sí, pues me hace mucho sentido, pero no saben como que vamos tan adelantados, ¿no? Esto se debe uno a la tecnología, que eso es algo como muy importante, o sea, la tecnología nos ha ayudado a que esto avance mucho más rápido. Y en el caso de los medicamentos, tenemos una parte en nuestra genética que es el citocromo P450, que se encarga de metabolizar, o sea, son las enzimas que metabolizan aproximadamente 70 o más por ciento de los medicamentos. Entonces, no es como que son miles de genes ahí perdidos, sino que es como una familia la que está trabajando ahí en el hígado para deshacer los medicamentos, ¿no? Entonces, puede ser ya sea que tú no tienes las enzimas para procesar el medicamento, o dos, puede ser que este medicamento, por cosas epigenéticas como las que decía Gaby, igual que el cigarro, un medicamento puede pegarle a otro gen y como que activarlo o desactivarlo. Eso también es interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que es muy como que en farmacogenética se usa mucho es el ejemplo del clopidogrel, porque es un medicamento de primera línea que todos sabemos que, bueno, la causa número 1 mundial de muerte muchas veces es todo lo relacionado con el corazón, y este es un medicamento que se le da a todos parejo, ¿no? Y al menos yo en mi consulta, en mis pacientes que se hacen el estudio farmacogenético, muchísimas veces, o sea, de veras me llama la atención, no les va el clopi. Entonces, como que yo digo, qué miedo, ¿no? O sea, lo están dando así, o sea, de sopetón y no lo está procesando. Entonces, pues qué miedo porque pues no me está haciendo la función que yo quiero, ¿no? O sea, y es algo como de emergencia, eso es algo como importante, ¿no? Otro ejemplo importante o que les puede hacer mucho sentido de la farmacogenética es en los medicamentos de la depresión. Los psiquiatras, neuropsiquiatras, etcétera, durante miles de años han estado batallando con, como decía Elsa, la parte del estilo de vida, yo diría un poquito a lo mejor la personalidad de los pacientes y qué medicamento le voy a dar a mi paciente, ¿no? Y entonces existe ahí como en esa rama muy fuerte la parte de ensayo-error de los medicamentos, y ahí sí, pues no es lo mismo ensayo-error con la comida que ensayo-error con un medicamento, o sea, es como que a mí me parece un poquito más fuerte. Y de entrada, si tú tienes un paciente deprimido, tú quieres sacarlo de la depresión, o sea, esa es la parte padre de la medicina y de los fármacos, de que en este momento lo tengo que ayudar y ya después que ya lo puedo como estabilizar, con su estilo de vida, claro que puedo ayudar a que ese paciente otra vez duerma, o sea, como que se controle, vamos a decir un poquito más,
pero cuando ya llega en esta fase aguda de la depresión, sí o sí lo tengo que medicar. Y si tú a un paciente depresivo no le atinas bien al medicamento, pues ahora sí que como dice en la cajita, ¿no? Siempre me llama mucho la atención, por ejemplo, en Estados Unidos, que si ves tele y salen todos los anuncios de las medicinas, al final les hacen que se receten todos los efectos secundarios de la medicina. Y yo siempre digo, qué miedo, ¿no? Porque casi te dicen, y ya te mueres. O sea, casi te puedes morir con este medicamento, ¿no? Entonces, ese es el principio del fármaco. O sea, hay gente a la que le va a caer súper bien ese medicamento y hay gente a la que le va a ir fatal ese medicamento, ¿no? Entonces, la farmacogenética es otra parte muy padre que se une como a todo esto de la genética, porque tenemos entonces ahora también los fármacos, el estilo de vida con la nutrigenética y se pueden combinar súper bien y volvemos a lo mismo, o sea, es tener otro instructivo y siempre les digo a mis pacientes, tú vas a ir con tu instructivo a todos los doctores, o sea, si te rompes el pie, aquí está mi instructivo porque estos son los antiinflamatorios que a mí me van. Si te da diabetes, pues llevas tu instructivo, porque a lo mejor no te va la metformina, ¿no? Y si te da gastritis, y si te deprimes, y si... Entonces es bueno, a mí la verdad es que todavía no me acabo de sorprender. Cada vez que veo un farma es así como, wow, o sea, se me hace increíble, la verdad. Perfecto, muchísimas gracias. Quedó súper claro. Ahora, vamos a platicar con Moni. Entonces, Moni, tú trabajas con pacientes de cirugía bariátrica, ahorita nos estuviste contando, ¿no? Tengo entendido que hace poco, o a lo mejor no un poquito, pero reciente, presentaste un trabajo en un congreso internacional sobre la aplicación de exámenes de nutrigenética en pacientes postoperados de cirugía bariátrica. Ahorita les voy a compartir unas fotos, pero ¿podrías decirnos qué resultado tuviste y cómo podría esto estar relacionado con la epigenética de los pacientes, porfa? No, les comparto unas fotos. Sí, claro. Y para que, digo, no sé si aquí hay estudiantes de nutrición o para quienes este tema nos interesa tanto, el congreso fue muy interesante. O sea, fue la primera vez, en este caso, la Asociación Americana de Nutrición de Estados Unidos, que destinó todo un congreso a la genómica nutricional, entre ellos epigenética, por supuesto. No fue, o sea, normalmente vamos a congresos y hay una pequeña plática de 15 minutos, ¿no? Bueno, aquí todo el congreso de 3, 4 días era totalmente este tema. Su título tal cual fue Nutrición personalizada, trasladando la ciencia de nutrigenómica a la práctica. Y entonces tuvimos la oportunidad de convivir realmente con grandes maestros de la nutrigenómica. Y queríamos participar o ir al Congreso, teníamos dos razones muy importantes. Una, queríamos saber si realmente esta herramienta de nutrigenética, de conocer el perfil genético y de conocer los genes, o más bien los genes que estábamos estudiando, eran los correctos o tenía que ver o agregar otro, o a lo mejor me faltaba uno o no tanto, como cuáles eran los que realmente valía la pena como estudiar en nuestra población. Y dos, queríamos saber si alguien más estaba haciendo lo mismo que nosotros, si alguien más estaba utilizando esta herramienta en un equipo multidisciplinario en cirugía bariátrica, ¿no? Y entonces, en cuanto a los trabajos, presentamos dos. El primero fue sobre la prevalencia de ciertos polimorfismos asociados a la obesidad en una población estudiada. O sea, específicamente fue la población de aquí preparada para cirugía bariátrica de la clínica del doctor Jerónimo en Monterrey. Y entonces teníamos la curiosidad, esta población que vemos, pues bueno, como ya les dije al principio, es paciente con obesidad. Y teníamos la curiosidad de conocer a esta población genéticamente hablando. O sea, ya conocíamos todo lo demás. Su historia clínica, bueno, desde el principio a fin, ¿no? El ambiente, o sea, todos estos factores epigenéticos a los que pudieron haber estado expuestos hasta la actualidad. Pero nos faltaba pues como esa pieza de rompecabezas que eran sus genes. Y entonces esperábamos que la mayoría de nuestra población con obesidad tuviera genes o genotipos que predisponieran más a la obesidad. Y la verdad es que la respuesta fue bastante interesante. Para ponerles un resumen, porque bueno, fueron varios genes, el gen que estudiamos, yo creo que como un ejemplo bastante práctico para todo nuestro público, fue el gen FTO. El gen FTO es uno de los genes más relacionados con sobrepeso y obesidad, o sea, quienes tengan esta versión no favorable o el genotipo AA, tienen más riesgo de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces decíamos, no, pues claro, todos nuestros pacientes, o sea,
van a salir con este genotipo. Y la respuesta fue que no. La verdad es que solamente el 17% de nuestro 100% tenía este genotipo. Entonces, caray, ¿no? Ok, solamente el AA era 17%, AT era 44% y doble T eran 39%. Entonces, y así fue con todos los genes, con todos los demás estudiados. Y la verdad es que aquí concluimos dos cosas muy importantes que nos llevamos de aprendizaje otra vez de regreso a México. Dijimos, no, pues claro, o sea, esto tenemos que seguirlo estudiando más con nuestra población, no nos podemos quedar tan cortos. Y lo primero fue, o sea, este ambiente, ¿no? Este epigenética, estos factores a los que se presentaron los pacientes. O sea, ese 39% que no tenía, o en este gen en particular, obviamente no podemos, como decía Tatiana al principio, no somos un gen y no podemos basarnos nada más en un solo gen, somos el conjunto de muchos y hay que estudiar muchísimos más factores. Pero pues queda claro que este 39% tenía otros factores que le hicieron esta predisposición a tener obesidad. Este gen en particular no, pero pues a lo mejor tenían otros, ¿no? Entonces, y en el perfil genético nos quedó bastante claro, por ejemplo, pues estas decisiones que tenemos que tomar con el paciente. Cuando el paciente se somete a una cirugía bariátrica, hay ciertos protocolos específicos que tienen que llevar durante todo un año. Nosotros les llamamos como medical diets, ¿no? Porque pues, es un protocolo específico. Y ya después, a lo mejor, cuando el paciente llega a la meta, cambiamos la estrategia y ya le decimos, no, ya no tienes que hacer esto, o sea, ya vamos a encontrar este balance que decía Elsa, ¿no? Entonces, al principio, la dieta que ellos llevan es una dieta muy alta en proteínas. No muy alta porque no, por cantidad no llegan a estar alta, pero sí la proteína es uno como macronutriente que pues ahí está bastante bien. Y entonces, se ha visto en varios estudios de este gen en particular, del gen FTO, que el genotipo AA le favorece muchísimo más una dieta alta en proteínas y pierden más peso llevando este tipo de dieta, pero el doble T no. Entonces decíamos, bueno, por una parte nos daba la seguridad de decir, bueno, el 17% de nuestra población lo estamos haciendo bien, ¿no? Pero pues el otro 83%, ¿qué onda? Ahí estábamos como que medios perdidos. Y claro, nos regresamos a Monterrey diciendo, bueno, pues tenemos que seguir estudiando o vale muchísimo más la pena estudiarlo con nuestros pacientes. No solamente el perfil genético, sino obviamente también su ambiente. Pero sí nos llevamos esa sorpresa prácticamente con todos los genes que estudiamos. Y el segundo trabajo, por último, se llamaba el papel clave que tienen las pruebas nutrigenéticas para el manejo multidisciplinario del paciente sometido a cirugía bariátrica. Y aquí lo que queríamos como demostrar es que toda esta información, pues no solamente nada más le sirve al nutriólogo o no se debe de quedar nada más en la recomendación nutricional. O sea, la verdad es que lo podemos utilizar con todo el equipo multidisciplinario. Lo que decía Tatiana de la farmacogenética, o sea, es impresionante cómo podemos trabajar con diferentes especialistas y trabajamos con psicología, que es importantísimo. O sea, estos genes que tienen que ver con el comportamiento hacia los alimentos, en psicología nos da muy bien. Y luego a la endocrinóloga le digo todo lo de la glucosa y la insulina y el de las incretinas. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar aquí? ¿Qué recomendaciones podemos dar allá? Pero todos en equipo. O sea, al paciente le va muchísimo mejor. Y bueno, realmente nada más era como compartir pues a nivel internacional lo que estábamos haciendo en México. ¿Y había alguien más haciendo eso? No, nada más. Digo, por supuesto que todos hablaban súper padre de sus pruebas y de sus clínicas, pero eran como muy enfocadas a clínicas de nutrición. No encontramos nadie más hasta la fecha en Estados Unidos que estuviera haciendo esto en cirugía bariátrica. Perfecto, pues muchas gracias por compartir. Ahora, pasamos con esta pregunta que va para todas. Entonces, el tema central de este panel finalmente es epigenética, dejando huellas saludables en tus genes por medio del lifestyle. Entonces, con esto les quiero preguntar, si la idea es dejar huellas saludables, o sea, tener un buen lifestyle, entonces, ¿realmente es importante conocer los genes? No sé quién quiera empezar. Moni, ¿ya estás aquí? Sí, claro, por supuesto. Yo considero, por supuesto que sí, ¿no? O sea, es el ejemplo que les acabo de dar del gen FTO y mi 17% que sí le va y al otro 83%, ¿no? Creo que es un muy buen ejemplo.
yo me encuentro con varias limitantes, o aquí en la clínica nos encontramos con varias limitantes en cirugía bariátrica, porque al principio el paciente ya hizo un gasto bastante alto en pagar su cirugía y luego estos estudios, o sea, volver a darle este estudio al principio como que, pues ahorita no, lo ven más adelante, al final terminan haciéndoselo, pero un poquito más adelante en el tiempo, ¿no? Eso es, pues sí, algo que ahí nos entorpece un poco el proceso. Y al principio de la cirugía, el paciente, que es algo que tenemos que cambiar, la cirugía no es nada más para perder peso. De hecho, va más allá de perder peso. Entonces, si asociamos nada más, y qué bueno que hacemos este panel, porque si asociamos nada más a conocer el perfil genético del paciente para perder peso, la verdad es que nos quedamos muy cortos. O sea, sirve para muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, al principio el paciente dice, bueno, pues si yo ya estoy bajando de peso, porque están bajando de peso la mayoría, baja de peso muy rápidamente después de su cirugía, ¿para qué me serviría tener mi perfil o conocer mi perfil genético también, ¿no? Eh, pero ahí es donde tratamos de cambiar el concepto con el paciente y la verdad es que lo tratamos de cambiar en toda la población. La cirugía no es perder peso, o sea, va más allá, buscamos salud en todo el individuo y ahí vale la pena. Queda claro con todo lo que hemos expuesto, o sea, no nada más son ciertos genes, hay muchísimas más herramientas que nos permiten llevar al paciente a una mejor salud. Perfecto. ¿Alguien más que quiera complementar? Elsa. Elsa, ¿es importante conocer los genes? Yo creo que más que llamarlo importante, yo diría que es una herramienta, una gran herramienta, porque esta herramienta está relacionada con la salud y con el bienestar. Y muchas veces en esta búsqueda de salud y de bienestar, estamos como en un proceso de prueba y error, que más que encontrar salud o bienestar lo estamos perdiendo, ¿no? Como es el mundo de las dietas, ¿no? De hacer cetosis o de hacer jugos o de hacer detox o de hacer cualquiera que le sirvió al vecino. ¿Y qué pasa, no? Que nos sometemos a estas dietas en busca de algo bueno, pero perdemos energía, perdemos calidad de sueño, nos sometemos a estrés, nos sometemos a más ansiedad, a más cravings y se vuelve todo un círculo vicioso. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una herramienta como la prueba de ADN? Estoy haciendo algo personalizado y realmente las respuestas, creo yo, por mi experiencia y por la práctica profesional, es que están ahí, ¿no? Están en el interior de cada quien, en poder escuchar estas señales que nuestro cuerpo nos da de hambre, de saciedad, de necesidades fisiológicas, pero muchas veces es bien difícil conectar con estas señales por toda la saturación de información en la que vivimos, ¿no? Y como que queremos hacer de todo y probar de todo porque creemos que va a servir y realmente eso nos desconecta más. Y creo que la prueba de ADN o conocer los genes es una forma de conectar, porque es mirar como hacia adentro. Entonces yo sí la llamaría una gran herramienta. Perfecto, gracias. Tatiana, ¿es importante conocer los genes? Bueno, a mí me ha cambiado la vida la prueba genética. Entonces siempre diría sí o sí. Hay veces que digo, si mi paciente no tiene para pagarla, casi que yo la quiero pagar porque yo ya necesito saber qué está del otro lado de la balanza que decía Elsa. Creo que también es algo como no tan nuevo. O sea, en Genovive vamos a cumplir 10 años este año, ¿no? A lo mejor también lo que pasó fue que, por ejemplo, en Estados Unidos salió mucho como algo por fun, o sea, como de hacerte la genética de los ancestros, y entonces hay como muchas compañías que caen en esta parte que yo les digo for fun, siempre les digo está bien, o sea, es divertido, pero no tiene, o sea, como que se pierde, igual que tampoco es nada más para perder peso, se pierde esta parte tan buena para la salud que tienen las pruebas, y sí, la verdad es que no siento que son pruebas tan caras hoy en día comparado, por ejemplo, más bien que no sea caro, es algo en lo que tú decides que quieres invertir porque ya le cachaste que es para tu salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nunca faltaría a mi mastografía. Si tú se te tuerces el pie y vas al doctor y te dice, vete ahorita a hacer una radiografía y tú dices, ay no, mejor ahí medio arréglame el pie, o sea, tú puedes, pues nunca lo harías. O sea, aunque te duela, pues vas y pagas tu radiografía, ¿no? O tu examen. Y ese es el tipo, o sea, es que en el entendido es así. O sea, yo no entiendo cómo te puedes medicar de una depresión
o colesterol, triglicéridos, todo, estar ahí como que todos los viejitos que toman muchos medicamentos y van ahí pues como sí, no, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, diciendo un poquito lo que dice Moni, claro que ese es yo creo que el primer impedimento que tenemos en la práctica, es esa, como que cuesta un poquito de trabajo todavía que los pacientes entiendan, como que al principio igual y no lo ven así, o sea, como de, está padrísimo. Y ya después, los pacientes siempre, como decía Elsa también, rescatando lo que dice Elsa, siempre regresan al mismo lugar porque dicen, ella ya sabe mi perfil genético, voy a ir con ella. Entonces así de, bueno, acuérdate que tú eres esto. Y entonces yo 100% diría que sí. Ok. Gaby, ¿es importante conocer los genes? Pues voy a hacer la manzana de la discordia. Yo voy a decir que sí y que no. Sí, por todas estas razones. Sí, principalmente por conocer tu perfil genético es la base de la nutrición de precisión. O sea, si yo realmente lo quiero hacer preciso y personalizado, necesito conocer los genes sí o sí. Ahora, no todos los genes, y hay que pensar que actualmente en el mercado, o sea, como dice Tatiana, a ver, Genovive lleva 10 años con un test, con un algoritmo, con genes que se sabe que funcionan, con genes que son accionables, que yo puedo hacer una intervención en estilo de vida, pero al día de hoy también existen en el mercado muchísimos genes, muchísimos tests que utilizan genes que ni siquiera han sido probados en humanos, o que ni siquiera se sabe que yo puedo hacer una intervención de estilo de vida o de alimentación alrededor de ese gen y que realmente va a causar un impacto positivo en la salud de esa persona. Entonces, sí, siempre y cuando te lo haga alguien que sabe del tema, que sabe de genética, que sabe qué genes elegir, porque como lo dijo Moni, o sea, no es un tema de perder peso. O sea, si fuera un tema de perder peso, las cifras de obesidad irían para abajo. Incluso se haría estrategias gubernamentales para invertir en test genéticos. Es muchísimo más allá. Entonces, tienes que saber qué genes son los que vas a analizar, que alguien sepa interpretártelos y que alguien sepa hacer toda una estrategia alrededor de ellos. Si no estás con una persona o con un test que te va a dar esto, yo te diría, ni los busques. O sea, es más, y si tienes para pagarlo, pues en una de esas vas hasta tirar tu dinero a la basura. Entonces te diría, sí, siempre y cuando sea una herramienta, ya sea que tenga genes que se sabe que son accionables, que se pueden hacer intervenciones, y alguien que esté detrás de ese test, que sepa del tema, ¿sabes? O sea, ahorita ya se están vendiendo, hay una cantidad de test genéticos. O sea, yo cuando quise iniciar en este tema de la genética y de la nutrigenética en México, me tocaron la puerta 7, 8 empresas. Al día de hoy me la siguen tocando 12, 13. Entonces, hay que ir a fondo y no hay que venderse al mejor postor. Es analizar qué hay detrás y la ciencia que haya detrás de esto. Y si no hay, yo te diría, no los conozcas. Es mejor que ni siquiera conozcas tus genes. Entonces, ese es mi sí y no. Bueno, aquí yo voy a meter un poquito de mí. Mi opinión ahora sí sobre es importante conocer los genes puede estar un poco sesgada, porque a mí me encanta la genética y yo fui buscando genética para buscar cómo no infartarme. O sea, esa no es una historia nueva. ¿Qué es lo que yo pienso sobre es importante no conocer los genes? Creo que es importante, sí, porque mientras más conocimiento, mejores decisiones puedes tomar. Creo que no es necesario, porque si, por ejemplo, vamos a decir, yo tengo hoy 3 millones de dólares. ¿Podría comprarme un Ferrari? Sí, no es necesario. Pero yo estoy decidiendo no comprarlo. Podría tenerlo. Entonces, creo que es lo mismo en este caso. Tengo el dinero, sí, pero estoy decidiendo no enterarme de mis genes. Entonces, para mí sí es importante y cada quien tiene que decidir si es necesario o no es necesario. Quiero tomar mejores decisiones respecto a mi salud para mejorar mi epigenética, ¿vale? Me puedo enterar de eso. Oye, no considero que sea necesario porque de todas maneras mis genes están fatales y ya sé que me voy a morir de X y cosa, pues no lo hagas. Creo que aquí la vida como que no siempre es un fair play y eso hay que saberlo muy bien. Si viéramos la vida como un juego de soccer, creo que
todos podemos empezar con muchos goles en contra. Y si tienes goles en contra, puedes hacer una de dos cosas, ¿no? O tener un juego súper más agresivo sabiendo tus jugadas, o sentarte a llorar porque vas a perder. Entonces, ese es como mi punto de vista que yo quería dar. Pero bueno, ya nada más vamos a con las últimas preguntas súper rápido para terminar porque ya se nos va a acabar el tiempo. Gaby, así en un minutito, ¿qué genes vale la pena conocer? Mírale, dependiendo del enfoque que le quieras dar, como te digo, siempre la base es saber que esos genes que vamos a presentarle a nuestro paciente o que quiere conocer esa persona, son genes que se sabe que se han estudiado en humanos, que tienen estudios poblacionales que los avalen, que se sabe que se puede hacer una intervención sobre ellos. Entonces nosotros, y yo te hablo desde mi trinchera, que soy nutrióloga, dependiendo de la persona o la necesidad de la persona, te diría que todos los genes que estén relacionados no solamente con el metabolismo de proteínas, carbohidratos, lípidos, ciertas vitaminas y minerales, sino también, como creo que ya también decía Moni, todos esos genes que me hablan del comportamiento que tiene una persona hacia los alimentos, ¿no? Y esto lo podemos, esto no lo vemos hasta que nos lo explican, ¿no? O sea, el por qué una persona puede ser mucho más dulcera que otra, por qué a una persona le pones un pastel enfrente y se lo termina y el de junto le da una cucharada y dice no más. Todo eso viene condicionado y viene codificado en nuestros genes, o sea, es toda la actitud y es la forma en la que nos relacionamos con los alimentos. Entonces, yo buscaría siempre los genes que me eviten etiquetar a una persona como, es que ese tiene sobrepeso porque es tragón. No, espérate, o sea, tiene un FTO con una versión en la cual su apetito está estimulado, mucho más estimulado que alguien que no tiene esa versión. Entonces, si te hablo desde mi trinchera, yo te diría todo lo que me haga hacer una estrategia nutricional con alimentación y suplementación mucho más personalizada, ¿ok? Y te digo, siempre sabiendo que estos genes yo sé que sí funcionan, porque si no caemos igual en el prueba y error. Exacto. Sí, la prueba de error es justo para lo que ya no quieres, ¿verdad? Y ya por último, esta es la última pregunta. Tati, ¿cuándo crees tú que vale la pena conocer los genes para tomar mejores decisiones en el lifestyle y tener mejores huellas epigenéticas? ¿En qué momento de la vida? Yo creo que desde el momento que puedas, desde niños, porque la información genética se puede ir como repasando, vamos a decir, o sea, no es como que te haces el test y lo avientas un cajón. Yo les digo mucho eso, por ejemplo, a las mamás que deciden hacerle el test a los hijos de guárdaselo, y se puede seguramente luego hacer como un update cuando sea adolescente y cuando sea más grande, etcétera. Y sí, porque queremos mantener apagados todos estos riesgos de enfermedades, ¿no? Y una cuestión importante es que a lo mejor sí hoy en día no sabemos exactamente qué cantidad, por ejemplo, de vitamina C necesito para que nunca en mi vida me dé cáncer o antioxidantes. O sea, todavía hay como una parte ahí medio perdida, pero como de cosas muy específicas me refiero, ¿no? Pero sí sabemos que, por ejemplo, si te dicen tu test, oye, tú no absorbes la vitamina D bien a través de la piel, pues cuando tengas 50 años, a lo mejor tienes osteoporosis, entonces a lo mejor desde niño, desde adolescente o antes puedo estar midiendo ya mi vitamina D, o sea, ese, por ejemplo, podría ser como un ejemplo. O sea, hay como muchas estrategias que puedes hacer yo siempre les digo, ¿cómo quieres llegar a tu vejez? O sea, hoy en día nos pueden hacer biónicos, o sea, nos pueden poner un riñón biónico, nos pueden poner una pata biónica, nos pueden cortar el pie, pero qué horror, ¿no? O sea, como que queremos ser autosuficientes, ¿no? Y rescatando por último lo que decía Gaby, yo creo que hay que ser humildes en la nutrigenética y la farmacogenética, y aunque nos emocionemos, que ese siempre no es el caso mío, que siempre digo, wow, qué increíble, siempre con moderación y sabiendo aguantar y decir, claro que hay pruebas que analizan, o sea, por ejemplo, nosotros que analizamos un file con 700,000 variantes, pero no sé para qué sirven todavía. Entonces, bueno, las vamos guardando y te voy diciendo, ¿no? Pero hay que ser humildes y entender que las personas somos
multifactoriales. Entonces, igual como decía Mónica, o sea, así como hay un equipo multidisciplinario, así como son que si los fármacos, que si el estilo de vida, que si la dieta, o sea, entender como de esa manera a los pacientes y a nosotros. Entonces, es una herramienta más, pero pues desde ya tenerla para saber qué estrategias puedes ir haciendo en cada etapa de la vida. Muy bien, gracias. Y Elsa, ¿tú qué nos puedes decir desde tu experiencia? Sé que tú trabajas mucho con la salud femenina. ¿En qué momento es necesario conocer tus genes? Y creo que mucho lo que quería mencionar ya lo dijeron. Un número uno, que esté en manos de un buen profesional para la interpretación. Y ahorita también en mujeres yo veo mucho como esta pérdida de que sienten que no encajan o de que no pertenecen o de estar buscando o idealizando algo que la sociedad como que les ha implementado. Entonces aquí la prueba no es nada más una herramienta, la prueba también se vuelve y es normal, ¿no? Y con esta normalidad que me pertenece, puedo hacer ciertos cambios que me van a ayudar, pero basados en en mis propias posibilidades, en mis propias condiciones. Por ejemplo, gen FTO, que yo tengo la mala versión del FTO y no sé, y si me hubiera puesto en el plan de ayuno intermitente, me lo hubiera pasado peleada con cualquiera que se me parara enfrente porque estaba sin comer y mi grelina estaba hasta el tope. Entonces, entender tus genes también creo, sobre todo como en esta parte de las mujeres, que muchas veces está esta parte de la sociedad exigiéndonos cierto cuerpo, cierta forma, de decir, oye, tranquila, ¿no? Así eres y podemos hacer esto, porque la genética no va a ser el destino, pero sí va a abrirnos como mucho el panorama de decir qué hacer y de no estar a ciegas, Ok, ¿no? súper bien, súper bien. Qué importante eso. Y Moni, desde el punto de cirugía bariátrica, ¿en qué momento es importante conocer los genes para poder hacer cambios en lifestyle y poder influir en nuestra epigenética? Claro, y yo creo que encontramos tres momentos muy importantes. El primero y como el sueño sería que fuera antes de la cirugía. La verdad es que sí, creo que hacia allá vamos. O sea, realmente no se lo hacen antes, más bien es más adelante cuando ya van viendo claro, me interesa más mi salud. Retomando un poco lo que decía Gaby de salud preconcepcional, está muy padre cuando llegan pacientes que se operan para bajar de peso antes de embarazarse, 1 o 2 años antes. Entonces, claro que ahí vale muchísimo la pena, creo yo, y personalizamos muchísimo mejor su tratamiento posterior. Hay que recordar también, por ejemplo, nosotros en obesidad, hay casos bien difíciles también que metabólicamente se resisten a controlar las cifras de glucosa o ciertos medicamentos que no funcionan o en ciertas dietas, o sea, de repente hay algo donde no bajan o algo en particular, no puedo controlar sus cifras de glucosa y me falta esa pieza del rompecabezas. Hay casos difíciles y ahí es donde creo que puede como funcionar bastante bien. Y en el apego al tratamiento, hay varios estudios en donde se ha visto que si al paciente se le da como esta información genética y se le dice tal cual, en tu caso, según tus genes, se te recomienda esto y esto y esto y esto, y no hagas esto y esto y esto, el apego es muchísimo mejor al tratamiento. La verdad es que ya lo hemos visto en varios artículos y ahí creo que también vale muchísimo la pena. O sea, en conclusión, imagínense este escenario, que así siempre lo pongo. Tengo a un paciente de cirugía que igual va a bajar de peso sin perfil genético. Y tengo un paciente de cirugía bariátrica que conoce su perfil genético. Quizá al año no los pueda comparar a los dos, porque ambos van a haber bajado de peso en la mayoría del tiempo, en la mayoría de los casos. Pero a 5 años, ¿quién va a tener mejor apego? Es algo de lo que estamos tratando de estudiar también, que hacia allá va y espero que después lo publiquemos. Pero creemos que con el perfil genético existe un mejor apego al tratamiento, o sea, se muestra un verdadero o sincero interés en su salud y como decían, o sea, regresan los pacientes porque ya conocen este perfil y les puedes dar mejores recomendaciones. No, hombre, excelente, excelente. Pues bueno, ya para terminar, platicando ahora yo un poquito sobre este tema, ¿no? Es bien importante que todos los que estamos aquí sepamos,
la genética no es una condena, no es una condena que tengas malas versiones de genes. Incluso, por ejemplo, yo, experiencia, ¿no? De 3 genes que analizamos en el de Pharma sobre riesgo cardiovascular, tengo los 3 en muy malas versiones. Y uno podría decir, pues ya sabías, toda tu familia, los infartos y tal, pero lo comparo con el de mis tíos, mi papá y tal, no tienen estas versiones. O sea, entonces está cañón saber. Y poder aceptar también que, como les digo, si esto fuera un juego de soccer, hablo estas analogías porque me gusta mucho el fútbol, pero si esto fuera un juego de soccer empiezas tu juego con un jugador menos, empiezas tu juego con goles en contra y no sabes ni por qué, o empiezas tu juego con el árbitro en contra de ti. Híjole, ¿qué hago? ¿Qué pasa cuando ya sabes? O sea, ¿qué pasa cuando ya tienes bien estudiado cómo va a actuar el rival? ¿Cómo actúan tus genes? Puedes crear mejores jugadas. Puedes saber por dónde sí irte con el balón, por dónde no irte con el balón. La otra opción, claro, es que sigas jugando ciegas, que estés enojado, que te tires a llorar y listo. Entonces, es bien importante cuando uno recibe como generic counseling, que es lo que hacemos nosotras, recibir estas herramientas, no solamente el, híjole, tienes la peor versión del gen y ni modo, no podemos hacer nada. No, siempre se puede hacer algo. La epigenética está para eso. Es como decía Tatiana, los genes están con tinta indeleble y por arriba está todo lápiz. Y a lo mejor al lápiz ahorita no lo tengo tan padre, pero puedo llegar a ponerle estas marcas que le quiero poner y que si después quiero tener hijos, pasarle estos genes con estas marcas y ojalá sí se les pasen, ¿no? Yo también pienso que es importante, o sería bueno, más no importante, conocer esto desde que estamos muy pequeños. Siempre y cuando no se convierte en una obsesión, y esta es la cuestión de la ética de esto, y que se tiene que manejar con los papás. Es decir, oye, no porque tu hijo tenga fibras musculares de fuerza, vamos a decir, pues lo quieras poner desde chiquito a que haga un ejercicio de fuerza, déjalo disfrutar, déjalo conocer y poco a poco él se va a ir encaminando a lo que mejor le vaya. Mientras esto no sea una obsesión, mientras entendamos que conocer nuestros genes es conocer un mapa, ahí está el mapa, y podemos saber si me gusta o no me gusta. Si me gusta, ¿qué hago para así seguirlo? Si no me gusta, ¿cómo le hago para buscar estos atajos? Creo que ese es el punto de conocer los genes, poder nosotros actuar sobre la epigenética, que en otro caso lo pudiéramos hacer a ciegas. Podría ser, sería cansado, sería lo que hoy hacemos, sería frustrante en muchas ocasiones, pero se podría hacer. Creo que también el saber esto es otro ejemplo que usan mucho en los congresos de nutrigenómica, es como si estuviéramos jugando póker, ¿no? Entonces, en lugar de jugar a ciegas, yo ya vi mis cartas. Y viendo mis cartas, aunque esté pésima en mi mano, a lo mejor gano. ¿Por qué? Porque ya sé cómo hacerle para ganar. Entonces, bueno, eso es la cuestión de la epigenética. Igual antes de cerrar, no sé si damos unos 4 minutitos para preguntas. ¿Alguien que tenga preguntas por aquí? Vamos que a ver. abran el micrófono para que las hagan. Sí, puede ser que abran el micrófono o si no que las escriban y yo las digo. Por aquí hay una pregunta que yo creo que sería para Gaby. Dice, ¿cuál será el periodo previo de cuidados para mejorar los factores para la concepción? ¿Años, meses? ¿Cómo sería, Gaby? Se habla de un periodo de 6 meses. Para responder exactamente esta pregunta, nos tendríamos que meter a la fisiología del tiempo de la espermatogénesis, el tiempo que tarda un espermatozoide en formarse, y de la ovogénesis, el tiempo que tarda el óvulo en formarse. Lo importante aquí no es solo como les decía, la formación, sino la formación del material genético de esos dos. Entonces, como nunca en la parte clínica vamos a saber en qué periodo estamos de nuestra ovogénesis, o sea, cómo se están formando nuestros óvulos, y tanto la formación de espermatozoides como de óvulos es distinta, en la clínica se habla de un periodo de 6 meses, tanto para hombre como mujer, previo a iniciar relaciones sexuales sin protección. O sea, es un periodo en el que nosotros vamos a agarrar varios ciclos de formación de espermatozoides y óvulos
y es un tiempo que me va a permitir realizar cambios en la alimentación y en el estilo de vida que van a tener impacto en ese material genético y en esa calidad del óvulo y del espermatozoide. Entonces, en la clínica y por temas de practicidad se agarran varios ciclos que abarcan aproximadamente 6 meses en hombre y en mujer, porque esa es otra, siempre se deja al hombre aparte. En el periodo preconcepcional los cambios generalmente están enfocados a las mujeres, y la mujer, una vez que decide tener un hijo, parece que ella es la única que lo va a tener, se deja a un lado totalmente los cambios al hombre, e incluso el hombre dice, no, cuando ya nazca dejo de fumar. Oye, la calidad de tus espermatozoides depende de que dejes de fumar antes, o la suplementación con ácido fólico también tiene que estar enfocada en el hombre. Entonces es un periodo para hombre y para mujer aproximadamente de 6 meses, pero para hacer cambios. Perfecto. Aquí hay otra, dice, ¿cómo reconocer un buen laboratorio que haga pruebas confiables? ¿Alguien que nos quiera apoyar contestando esa pregunta? Yo les puedo decir, en Estados Unidos sí hay una certificación que se llama CLIA y laboratorio, si han visto lo que es una prueba genética y es así como un file con miles y miles y miles de datos, no te puedes dar el lujo de que se equivoquen con una letrita porque entonces ya te leyeron mal el gen, ¿no? Y pensando que va a ser una prueba de una sola vez en la vida. Entonces, esto que se llama CLIA, por ejemplo, esa certificación en Genovive la tenemos y te van a revisar, o sea, como auditorías para revisarte desde que los refris a donde tienes guardadas las muestras estén bien, que tus aparatos estén calibrados. Hay ciertos números de pruebas X tiempo que se tienen que entrar como al calibraje, entonces a veces se puede atrasar un poquito la prueba y es por eso, porque todo el tiempo están como registrando esta parte. Sería eso, y lo que yo les diría es como de, se vale preguntar, o sea, si tú sabes que alguien está usando una prueba genética, tú puedes desde antes decir, oye, ¿y qué experiencia tienes en las pruebas genéticas? ¿Tú por qué usas la que usas? ¿Por qué escogiste ese laboratorio? ¿No? Y como decía Gaby, obviamente no irte por el precio o que oyes, lo primero que oyes de ahí vas como el borras, ¿verdad? Preguntar, oye, ¿tú qué estudiaste? ¿Tú cuál es tu experiencia? Muchas veces es mucho de que lo recomiendan un paciente al otro, pero bueno, sería eso, que tenga CLIA y no se dejen apantallar por muchos más genes, porque no es así, ni tampoco o sea, como que pensar en la experiencia que tiene la persona que está leyendo las pruebas, ¿no? O sea, qué certificación le dieron, le enseñaron cómo se leían las pruebas, porque si no también, pues, porque como se empieza a ofrecer más, pues hay gente que dice, yo también te puedo vender la prueba de ADN. Pues sí, pero tú cómo me la vas a poder aplicar a mi vida, ¿no? Porque luego ejemplo que les digo a mis pacientes es, imagínate que vas a tomar un diplomado, pero en ti. Entonces, ¿qué harías? No, pues yo quiero la mejor universidad y yo quiero que mi maestra me explique bien, ¿no? O sea, no sé, como que todos esos conceptos de la vida, pues aplican aquí también para las pruebas, ¿no? Un laboratorio con más experiencia, diría yo. Sí, exacto. Y bien importante quién te lo va a explicar, qué experiencia tiene esa persona, qué se dedica. Oye, si es una persona que aparte de esto te está vendiendo jugos y tal, entonces, ¿qué tanto confía en la genética como para así ofrecerla? Ese es uno fácil, Si venden suplementos, ahí las empresas muchas veces hacen las pruebas para enjaretarte el suplemento. Entonces también eso es como que ya te puede sonar mal porque como te van a querer vender algo, te están como orillando a estudiar, o sea, estudian ciertos genes porque te quieren vender el suplemento, o sea, están como que haciendo su business en esa parte y eso no es muy, o sea, no es muy bueno. Oye, o también los que solamente te hablan, ay, perdón, Elsa. No, no importa, después de ti, Gaby. También solamente, por ejemplo, ahí yo te diría los test que te hablan solamente de un riesgo, ¿no? O de un riesgo o un porcentaje. Es que tienes un tanto por ciento de que te dé cáncer. Pues espérame, ¿y ese porcentaje qué? O sea, hay gente que me dice, es que ¿qué voy a acabar mi tumba? Cuando llegan con otros tests o con un test en el que solamente le hablan de números que infunden mucho miedo, porque al final son números relacionados con enfermedades, con inflamación, con no metabolizar bien, con no hacer, entonces pues al final del día un número, un porcentaje, y más estamos hablando de la epigenética,
no me habla de nada, ¿sabes? Entonces, al final vean esto, que realmente cuando se hagan una prueba, pues quieren conocer su gen, sabiendo que tu gen no te va a condenar o los genes no te van a condenar a esa enfermedad. Estamos hablando de epigenética también, ¿no? Todo lo que yo voy a hacer alrededor para tener esos genes o ese gen que a mí me dijeron que tengo mucho riesgo de cáncer, pues yo voy a hacer toda esa estrategia para mantenerlo silenciado. Pero un número es que presentan, hay veces que números altísimos. Tienes 90% de que te dé cáncer. Oye, es que en mi familia no hay, pues tú lo tienes. Entonces, bueno, ¿qué utilidad le voy a dar a ese número o a ese riesgo que me presentaron? Perdón, Elsa. Me quitaste las palabras, ¿no? Yo justamente también iba a mencionar esto de que da mucho morbo, ¿no? Y yo creo que muchos laboratorios se aprovechan de este morbo que tenemos las personas de querer saber y de querer conocer, pero aquí entra también mucho el miedo. Entonces, creo que cuando eliges una prueba o un laboratorio en base a quiero saber si me va a dar cáncer, quiero saber si voy a tener diabetes, quiero saber, ¿no? Como este morbo puede generar como también cierto miedo el nada más tener un número. Y el chiste es tener un laboratorio, además, como dice Tatiana, ¿no? Esta universidad y además con un buen maestro, o sea, con un buen profesional que lo vaya a interpretar para que todos estos números sí se transformen en un plan, ¿no? Y en qué voy a hacer y cómo le voy a sacar jugo a esto. Exacto, porque yo creo que el chiste de conocer los genes es actuar sobre la epigenética. No nada más conocer los genes. De nada nos sirve tener este listado de las 700,000 variantes que ni sabemos para qué son muchas. Y muchos de estos genes están silenciados porque viven silenciados y nada los va a aprender. Entonces, es eso, ¿no? El conocer, el cómo actuar, el que alguien pueda como juntar las dos cosas, ¿no? Junta mis genes, junta mi estilo de vida actual y con esa base me da todas las recomendaciones. Que es bien pesado, digo, nosotras lo vivimos, ¿no? Como profesionales, es sumergirte en cada paciente. Sumergirte en cada paciente, conocerlo perfecto, crear un plan 100% personalizado, no es el saco esto de mi cajón y te lo doy. Entonces, es pesado y hay que saber, o sea, pues a lo mejor también por eso, pues alguien puede decir, es que es muy caro, no, pero pues es que es algo para ti, es algo para ti y trae mucho trabajo por detrás. Y muy bien, dice aquí la nutrigenómica va más orientada a la interacción que tienen los alimentos en nuestro genoma y la nutrigenética se centra más en las variantes genéticas o en qué consiste su diferencia. Sí, la nutrigenómica es cómo los alimentos apagan y prenden ciertos genes, la nutrigenética es leer esos genes y saber entonces qué alimento necesitas para que lo prendan y lo apaguen. Bueno, pues perfecto. Entonces, les agradezco mucho. Tatiana, Moni, Elsa, Gaby, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Víctor, por invitarnos aquí con ustedes a compartir un poquito sobre lo que hacemos. Les recuerdo de la MEF, la Asociación Mexicana de Medicina y Estilo de Vida. Sigan en sus redes sociales, publican información muy padre, tienen eventos bastante padres. Hoy nos tocó a nosotros ser parte de uno, me ha tocado estar escuchando a otros, aprendes mucho. Son personas que todos tenemos como la misma visión sobre estilo de vida, sobre bienestar, sobre el estar ahí con los pacientes, acompañándolos y ayudándolos siempre a que vivamos más, pero no solo vivir más, es vivir mejor. Entonces, sigan en sus redes sociales, aquí les dejo también la página. Y por último, bueno, pues les agradezco bastante. Gracias a todos los que se conectaron, que estuvieron con nosotros el día de hoy. Nos pueden también buscar en nuestras redes sociales a todos, igual por ahí en la página de la MEV al rato les van a seguir las redes sociales de nosotras por si nos quisieran buscar ahí con alguna duda que tengan y pueden seguir dejando sus dudas en el chat ahorita mientras se cierra la página. Pero bueno, que tengan muy bonita noche. Nos vemos todas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches.